¿Quieres hablar más? No voy a hablar. Oh, ya hablé. Sale arriba. No sale. Ahí. Pero ahora es emisión, creo, sí. Pero ven. Sí, ¿no? Ven. Ya pues chicos, hoy vamos a empezar la clase. A ver, puedes hacer la oración por favor de la tarde. Ya. Ya vamos a orar, chicos. Amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos, Padre, por este día. Estamos agradecidos, Padre, por toda la oportunidad que tenemos de poder seguir aprendiendo, de poder estar aquí con bien. Te rogamos, Padre, que pueda permitirnos la compañía de su Espíritu para poder comprender la clase de manera correcta y que pueda servirnos para nuestro futuro como médicos. Y esto lo dejamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, nos habíamos quedado en hiperemia, ¿no es cierto? Nos habíamos visto que la hiperemia es un proceso también que se considera activo, que va a haber una dilatación arterial. ¿Y qué es lo que va a pasar? El área se va a ver intensamente rojito, ¿no? Entonces por eso se le llama hiperemia. ¿Dónde lo vamos a observar esto? Vamos a observar cuando, por ejemplo, se está haciendo ese ejercicio y, digamos, hay un movimiento en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa hiperemia no solamente la vamos a ver, digamos, en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Ustedes se están corriendo, por decir, o están haciendo algún esfuerzo así rápido, vean nuestros brazos, el rostro, se ve, digamos, al menos en el rostro, ¿no? Tenemos la cara un poco más enrojecida. Eso vendría a ser la hiperemia. También lo vamos a ver la hiperemia en la inflamación. Entonces, ¿cómo se va a ver el tejido? El tejido se va a ver de color rojizo, ¿ya? Por el exceso de sangre oxigenada. Como está viendo, digamos, un requerimiento, una necesidad, va a tener que llegar más oxígeno al área, ¿no? También lo vamos a ver cuando haya, digamos, en forma aguda, también lo vamos a ver, y es generalmente pasajero. ¿Qué quiere decir eso que es aguda? Que es de un momento a otro nos ponemos a hacer ejercicios, o de repente, por ejemplo, nos quemamos la mano, o pasa, digamos, alguna picadura de un insecto, algún traumatismo. Pasados unos minutos ya se empieza a poner de otro color, se pone más rojito, empieza a doler, a veces ya empieza también a tener, digamos, edema, empieza a aumentar de volumen. Entonces, ahora es transitorio porque esto pasa, no queda allí. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá estamos viendo los vasitos en la hiperemia. Hay un incremento del flujo, entonces va a haber una vasodilatación, ¿no? Entonces en el ejercicio, en la inflamación, estos vasitos se ponen más amplios, se abre un poco más y va a haber mayor cantidad de sangre, ¿no? En la congestión ya también es el otro proceso. Acá ya también vamos a tener que, digamos, en la congestión es un proceso más lento, y acá vamos a ver, digamos, como que hay envejecimiento, ¿no? Entonces acá va a haber un aumento de la cantidad de CO2 y por eso que se va a ver la sangre un poco más oscura, ¿no? Acá tenemos ejemplos de hiperemia, por ejemplo, en cuadros de... Acá tenemos las piezas dentarias y estamos viendo las áreas que están cercanas, digamos, a las piezas dentarias. Entonces, acá estamos viendo áreas que, digamos, algunos les llaman pulpitis, alveolitis, a estas áreas, digamos, irritadas, pero si ustedes se fijan hay una inflamación en todas estas áreas, ¿no? Entonces todo está, incluso si vemos, está aumentada de volumen, hay incluso un poco de detritus celulares acá alrededor de las piezas dentarias, los dientes no están limpios, están sucios. Entonces estamos viendo que hay un cuadro inflamatorio, ¿no? Incluso esto si continúa puede haber, digamos, un ingreso de gérmenes hacia la parte interior de la pieza dentaria, incluso las piezas dentarias pueden caer, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, un área enrojecida, un área de eritema. Acá estamos viendo una conjuntivitis, vemos los vasitos de la conjuntiva más amplios, más tortuosos, ¿no? Y eso también se ve rojito. Otro donde vemos eritema también es cuando hay cuadros de faringoamigdalitis. Vemos acá las amígdalas y todo esto está eritematoso, está rojito, ¿no? Incluso se ve acá algunas placas blanquecinas. Esto significa que hay gérmenes en esta área, ¿no? Acá tenemos la úvula y estamos viendo un enrojecimiento de toda esta área del paladar.
Acá también vemos otra hiperemia a nivel del parénquima pulmonar. Cuando hay una congestión, vemos, se ve, digamos, toda esta parte del parénquima más rojito. Ustedes en ciertas partes están viendo brillo. Y acá incluso dentro del vaso estamos viendo un coágulo, ¿no? Entonces la congestión va a ser un proceso pasivo, como les decía. Acá hay una disminución del drenaje venoso, hay un enlentecimiento. Puede ser, por ejemplo, si es que es local por una obstrucción venosa, y si es que es sistémica, cuando hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Va a haber un retorno, un retroceso, digamos, la sangre regresa y eso va a hacer que, digamos, quede éstasis en otros órganos y lo veamos aquí, ¿no? Ahora el tejido se pone más oscuro, tiene una tonalidad violácea por el exceso de sangre hipooxigenada, es decir, con aumento del CO2 y disminución del oxígeno, ¿verdad? Acá puede ser también aguda o crónica, ¿no? Aguda, digamos, por alguna obstrucción. Por ejemplo, cuando ponen el torniquete, está viendo sangrado, cierran el brazo, ¿no es cierto? Entonces ahí también, para que no circule o no se siga desangrando el paciente, puede haber una congestión aguda. Y crónica generalmente es cuando ya hay procesos patológicos con tipo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Se puede producir por hipoxia, disminución del aporte de oxígeno, isquemia también progresiva, ¿no? Acá el mismo esquemita que vimos anteriormente, la dilatación de los vasitos. Y acá, ¿no? Esta es una activa y acá tenemos la congestión, ¿no? Acá la hiperemia y esta la congestión. Acá tenemos una imagen en la que estamos viendo un corte de parénquima pulmonar. Incluso acá se logra ver un poco de material proteináceo en los espacios alveolares, esto corresponde a edema. Vean los capilares de los septos alveolares, están llenos, pletóricos, llenos de hematíes, ¿no? Entonces, esta es una congestión vascular. Acá tenemos otra igual que parénquima pulmonar, podemos verlo mucho mejor. Vemos los espacios alveolares vacíos con algunas células que están cayendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿qué células encontramos en las paredes alveolares? Neumocito 1, neumocito 2. Sí. ¿Qué más vamos a encontrar? Otro cuadro de la congestión también es característico ver en la congestión hepática del hígado, ¿no? Acá estamos viendo una congestión aguda, el hígado también se torna bien edematoso, bien rojito, y lo otro sería la congestión hepática pasiva, ¿no? Ya por otras patologías. Entonces, en esa congestión hepática pasiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa característica que se le llama la nuez moscada, ¿sí o no? ¿Ustedes alguna vez han visto ese fruto? Cierto, tiene unas áreas claras y otras áreas más oscuras, ¿no? Pues por eso que lo hacen parecer. ¿Por qué parecería que hemos unas áreas claras y otras más oscuras? Si recordamos el parénquima hepático, el hígado tiene una disposición musical en los espacios porta, tiene la vena cerebrovascular. ¿Y qué estructura encontramos en una vena en este espacio porta? Pregunta de examen. ¿Qué estructuras hay en el espacio porta? ¿Qué estructuras hay? A ver, Lucas. ¿Cómo se llama? ¿Qué estructuras hay en el espacio porta? Y ya se me hacen como si... ¿Te incomoda? Mejor volteado sería. Tienes razón. No, vamos a ver. Pasiva aparece así, áreas amarillentas y áreas más oscuras, como lo que estamos viendo acá. Por eso se ve así. Eso tiene relación
con las áreas, con los espacios porta que están mejor irrigados a, digamos, las áreas donde está la vena centronuclear y hasta más alta. Esas áreas mejor perfundidas son las que van a sufrir menos. En cambio, las áreas donde no le llega, digamos, el oxígeno más rápido, entonces son las áreas que se van a necrosar. Eso hace que el hígado, digamos, las células donde están muriendo, los hepatocitos donde mueren, van a tener un color amarillento. Ya por eso se ve amarillo y rojo. Y eso también tenemos lámina en el laboratorio, vamos a ver. Acá está en el esquemita, lo que les decía, ¿no? La vena centrolocular, el espacio porta. ¿Cuál sería la zona 1? Esta. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la zona 1? ¿Cuál es la zona 2? ¿Por qué el hígado tiene ese aspecto de nuez moscada? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué recién llegan estos chicos? ¿Dónde han estado? Según yo, era las 2 de la tarde. Miren, jóvenes, les aviso. Se ha detectado que el grupo que viene a media mañana, el segundo grupo que viene de su práctica de serio, está llegando muy tarde. ¿Ya? Primero hay 3, 4 alumnos y tenemos que esperar como 15 minutos que vengan. He hablado con los dos, dice que salen a la hora. Ustedes se quedan a tomar, a hacer cualquier cosa. Así que ya saben, que llegan a su hora. Ya las exhibió. Yo decía que yo pensaba. ¿Con qué a tomar? No es cierto. Yo soy del grupo del medio. Y llegan a las 10 llegan. ¿Ah, sí? Se relajan, sí. Y por eso es como Malamina. Pido ver en Malamina porque no había tiempo. ¿Pero por qué no fueron avanzando pues, con los que están? Eran solo 3. Ah. Ah, la doctora quería que dibujemos así, No, ¿yo cómo voy a hacer esto? Me demoraría una hora. Así que chicos, tenemos que dejar de ser de zona de nuestro horario. Entonces acá estamos viendo el esquemita, está lo que les decía, ¿verdad? Acá está mayor aumento, las áreas de necrosis y las áreas de mejor perfundidas. Ajá. Acá este es otro corte histológico. Así es como vemos, los sinusoides también están bien hiperémicos, llenos de hematíes. Los sinusoides son también vasos, ¿verdad? Pero es un tipo de vasos, pero son un tipo de capilares. Tienen un sistema a nivel de sus células endoteliales que es parecido al sistema porta de la glándula hipófisis. Por eso que el hígado tiene, digamos, otro tipo de circulación, ¿verdad? Acá vemos, acá está la nuez. Vean, tienen unas áreas más grises y otras más amarillentas, ¿no? Casi parecido al hígado. El que lo vio acertó, ¿no? Porque sí más o menos se parece. Y acá estamos viendo la vena centrolobular, estamos viendo acá los espacios porta y los hepatocitos que están conservados, ¿no? Esto es importante, no solamente para la congestión hepática, sino cuando veamos otras patologías, ustedes necesariamente se van a tener que acordar dónde está la vena centrolobular, qué estructuras están en los espacios porta, ¿ya? No es, digamos, el lobulillo que nos habíamos aprendido incluso en colegio, que era medio poligonal, ¿no? El lobulillo es diferente. Ahora se guía más por la zona 1, 2 y 3, ¿no? Acá está otro igual, o sea, ya hasta la saciedad. Espero que el día algunos cuando vean la lámina ya no tengan dificultad. A mayor aumento, todos estos son hematíes y están en los sinusoides, ¿no? Acá igual. Ahora, a nivel, digamos, del pulmón, ¿qué es lo que se ve? Tenemos los espacios, los talgoceptos alveolares, los capilares alveolares, los
alveolos acá deberían estar vacíos, pero estamos viendo, por ejemplo, que ya se están desprendiendo células, se están cayendo, y vemos, por ejemplo, una intensa congestión. Incluso acá vemos que los vasitos están dilatados. Esa dilatación se llama ectasia. Entonces estamos viendo ectasia de vasitos amplios llenos de hematíes, no están con esta sobrecarga. ¿Dónde lo vamos a ver esto? En la insuficiencia cardíaca, cuando hay retroceso, no hay regreso. ¿Y dónde regresa? Regresa de nuevo al pulmón, se sobrecarga el pulmón. ¿Y hacia dónde va a ir? Va a estos vacíos, ¿no? Entonces acá hay algo característico, ¿no? Entonces los hematíes que empiezan a atravesarse, como los que estamos viendo acá, van a ser deglutidos por macrófagos. Estos macrófagos que se comen, estos hematíes, van a, digamos, con el transcurrir de los días van a tener hemosiderina. Entonces, estos macrófagos que tienen hemosiderina también se les llama cardiocitos y son característicos de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, si en el examen el doctor les pregunta ¿dónde están los cardiocitos?, espero que ya digan dónde lo han visto y no se queden callados, ¿no? Acá tenemos otro, igual a congestión, ¿ya? No solamente es, digamos, a nivel de los grandes vasos, sino también los vasos que están en los centros. Por eso que los vemos como que se dibujan más y están llenos de hematíes. Aparte también ya va a haber salida, no solamente son elementos fórmicos. Ustedes se acuerdan, en la sangre no solamente había agua, tenemos la parte celular, tenemos hematíes, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Entonces, si está regresando sangre, no solamente van a regresar hematíes, van a regresar líquidos, ¿sí o no? Entonces, ese líquido también va a ir al intersticio, va a ir entre el alveolo y el capilar y va a salir a los espacios alveolares, por eso vemos edema. ¿Ya? Entonces, otro factor que vamos, otro tópico que vamos a ver es la hemostasia, ¿no? La hemostasia, ¿qué va a hacer? Un vaso lesionado, cualquier parte que sea, podamos tener un corte, una agresión, un pinchazo o cualquier, digamos, un corte, por ejemplo, por el bisturí en una operación. ¿Qué va a pasar? Se van a cortar vasitos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esa área donde se ha dañado y se ha perdido las células que están hacia la parte interna del vaso, ¿no? Que son las células endoteliales? Inmediatamente que sufre una lesión, una agresión acá, una injuria en esta área, ¿quiénes van a venir? Primero el vaso trata, digamos, de cerrarse, ¿no? Y luego vienen las plaquetas para tapar ese sitio. Entonces empiezan a agregarse las plaquetas, a eso vienen otros factores y se va a formar lo que llamamos el trombo, ¿no es cierto? El tapón. Este tapón, pasado a la injuria, se disuelve, ¿no? Viene la fibrinolisis, disuelve todo y la luz del vaso se ha restablecido. Entonces, nuevamente continúa, digamos, su homeostasis, su normalidad, ¿no? Empieza, digamos, a ver, digamos, otros componentes, otros mediadores, y todo esto que se formó para reparar este área dañada, empieza a disolverse y nuevamente se restablece la luz del vaso, ¿no? Esa es la idea, digamos, de hacer la hemostasia, ¿no? Y acá no solamente vienen plaquetas, sino también vienen los factores de la coagulación para tapar toda esta área dañada, ¿no? Y eso pasa en cualquier sitio donde se produce una hemorragia, ¿no? Vienen todos los factores y, digamos, van a tapar esa área para luego de haberse restablecido, haber, digamos, reposicionado las células endoteliales, todo esto tiene que, digamos, reabsorberse, disolverse, y eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? A veces estos trombos quedan, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando son lesiones endoteliales ya que tienen tiempo, hay de repente estrías, grasas, acúmulo de líquidos en el subendotelio, entonces ya no es una lesión aguda, ¿no? Ya no es una lesión que se ha producido de un momento a otro, sino ya tiene un fondo crónico, hay digamos, un factor predisponente, de repente aumento de lípidos que tiene la persona, y eso puede predisponer a que la pared de ese vaso ya se dañe, ¿no? Al dañarse la pared del vaso, las células endoteliales también se dañan más rápidamente, entonces el trombo que se forma no se va a disolver rápidamente, ¿no? Va a permanecer y esto puede tapar la luz del vaso.
Entonces acá estamos viendo ya, digamos, la acción del fibrinógeno, de las plaquetas, del factor de von Willebrand, que tratan, digamos, de llenar este espacio vacío que se ha producido para restablecer, digamos, la continuidad del epitelio, ¿no? Entonces, una vez que se ha restablecido, como les decía, el endotelio vuelve a su normalidad, desaparecen todos estos mediadores y continúa, digamos, el flujo normal en la luz del vaso, ¿no? Acá los factores de coagulación que ya lo saben todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, digamos, aprender desde esto, no? Que la hemostasia lo que va a hacer, digamos, es tratar de llenar, de reparar el área que se ha dañado con todo el proceso que hemos visto, el trombo que luego tiene que haber una fibrinólisis y restablecerse la funcionalidad, ¿no es cierto? Pero en una hemostasia secundaria, ¿qué es lo que va a pasar? Acá ya va a haber, digamos, otros mecanismos que van a actuar, ¿sí o no? Hago un ejemplo de hemostasia secundaria, que ustedes se acuerden. En el laboratorio se la supone panina la paninilla. Claro, o sea, nosotros, digamos, cuando estamos ustedes ya han hecho parte de hemato, nosotros se han sacado sangre, han hecho prácticas, ¿no? Una cosa es, digamos, lo que nosotros vemos en nuestra herida, y cuando agarramos un tubo, le echamos un anticoagulante y vemos qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hasta acá vemos, vamos a continuar con el otro, ¿no? Tenemos una hora, chicos, para terminar, porque tengo... Son 80 y tantos. Sí, es bastante. Y eso ya le saqué ya. ¿Qué? Es que yo veo que ustedes a veces ven en la computadora y si alguien no les explica se pierden, ¿no? Por eso estoy tratando, digamos, o sea, le he sacado, pero siempre para que queda, ¿no? Entonces, la hemostasia ya sabemos para qué sirve, el espasmo, la formación del tapón, el coágulo y la organización o disolución, ¿no es cierto? Acá hay un esquemita que ya lo hemos visto. Esto es una toma, digamos, de microscopía electrónica de barrido y al final lo que aparece es así, ¿no? Claro que acá ya lo han pintado los hematíes de color rojo y la fibrina, vean ustedes cómo aparece, o sea, se hace como una malla que tapa el sitio lesionado, ¿no? Y esto es, digamos, lo que debe disolverse, ¿no? Lo que debe, digamos, retirarse y quedar solamente las células endoteliales, ¿no? Pero a veces eso permanece y ya va a causar otras patologías. Ese coágulo que se forma, que nosotros vemos, por ejemplo, acá, como una bolita y que luego se va a volver, digamos, una masita, puede pasar también debajo de la piel, ¿no? En la imagen anterior lo estábamos viendo afuera, pero puede ser, por ejemplo, un golpe, un traumatismo y debajo de la piel se forma ese coágulo. ¿Cómo lo vamos a ver? Con un hematoma, ¿no es cierto? Digamos, es un área más amplia y que ustedes saben también conforme van pasando los días se produce, digamos, el metabolismo de la bilirrubina y va desapareciendo, cambiando, ¿no es cierto? Ahora, hay otras áreas también que pueden producirse pequeñas hemorragias, las petequias, después podemos ver también lesiones purpúricas, que también son pequeñas hemorragias más chiquitas, menores de 0.5 o 1 o 2 milímetros, que son más pequeñitas. Puede producirse también esta salida de hematíes, esta extravasación de glóbulos rojos en otras áreas, ¿no? Puede no solamente haber hematomas a nivel debajo de la piel, puede ser en el mismo hígado, en el pulmón. Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El carro aplasta a una persona y se produce hematoma, hemorragia en órganos internos, ¿no? A nivel del hígado, a nivel del pulmón, y se ve igual, ¿no? Extensas áreas de hemorragia con sección, digamos, de estos órganos. A nivel del cerebro igual, o sea, por más que tengamos una cavidad craneana que nos protege, también se puede producir, no solamente por traumatismos, sino por lesiones de los vasos, ¿no? Puede haber, digamos, un aneurisma de alguna arteria, se revienta la pared de ese vasito y sale sangre, ¿no? Y se forma un hematoma. La clínica ya, digamos, es de acuerdo a la lesión donde esté.
¿Y cómo vemos este hematoma histológicamente? Así como ustedes están viendo, ¿no? Todo esto es sangre. Entonces acá lo vemos de un color rosado. Si le damos mayor aumento vamos a lograr ver algunos hematíes, ¿no? Ahí está, digamos, el truco de ver un coágulo. Ves todo un área rosada y si le damos mayor aumento incluso vamos a ver a los hematíes que se ve como una sombra, ¿no? Como si hubiéramos dibujado bolitas. Eso es un hematoma, eso es un coágulo. ¿Ya? Porque nos podemos confundir, por ejemplo, con un tejido necrótico, con un área de necrosis, nos podemos confundir. Pero mirando el bordecito de los hematíes, diferenciamos que es un coágulo, ¿no? Entonces, en muchas láminas vamos a ver todavía, por ejemplo, ahora que veamos congestión el día lunes, en una lámina de pulmón vamos a ver todas las lesiones. Vamos a ver hemorragia, vamos a ver congestión, vamos a ver edema. De suerte, en una sola lámina vamos a poder encontrar las tres lesiones. Vean, estos puntitos que ven ustedes son hematíes y todo esto es parte de la fibrina, ¿no? Acá se ve por eso de color rosado, acá hay un poquito todavía de sangre, una hemorragia reciente, y esto, por ejemplo, a nosotros nos sirve para decir cuándo es una hemorragia reciente y cuándo es una hemorragia antigua. En la morgue, ustedes saben que lo que se tiene que hacer es encontrar la evidencia, la causa de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos a este paciente, por ejemplo, lo han matado, ¿no? O, digamos, ha sufrido un homicidio? Tenemos que buscar la evidencia y una de las cosas que tenemos que buscar es la hemorragia. Parece a veces, digamos, un poco traído de los pelos, ¿no? ¿Cómo vas a buscar la hemorragia si ya, digamos, está muerto? Tenemos que buscarla en los tejidos. Y esto que parece, por eso yo les he puesto, esto que parece de repente trivial y simple, que no le damos importancia, para la justicia es importante encontrar esto, no decir que ha habido un área de hemorragia reciente. Por ejemplo, cuando los ahorcan, agarran una soga y les amarran, les ajustan el cuello, ¿sí o no? Entonces, ese rato que le han ajustado deja de haber sangre o fluido al cerebro, ¿sí o no? Y por isquemia también la persona fallece. ¿Dónde vamos a buscar esto? Vamos a buscar en la laringe, a nivel de los cartílagos aritenoides. Ahí vamos a buscar estas áreas de hemorragia. Ahí, por ejemplo, da el diagnóstico de que sí la amarraron con una soga y se produjo esa hemorragia. Entonces, pues esas cositas a veces que no nos dan, no pensamos que no son importantes. Para la justicia, por ejemplo, es importante decirle, ¿no? Ponemos informe de laringe, lo describimos y decimos, no hay áreas de hemorragia a nivel de estos cartílagos, ¿no? Debajo también del endotelio o debajo del epitelio hay pequeñas hemorragias, sí. ¿Cómo se vería la muerte por envenenamiento o intoxicación en el capítulo hepático? Si es que, digamos, es por una intoxicación por alguna sustancia tóxica, vas a ver necrosis de hepatocitos. Vas a ver, ¿cómo se llama? Esos hepatocitos que como si fuera un cuerpo apoptótico, se ponen, lo que les dije, los cuerpos de Kuhnsheimer 1 y la esteatosis microvesicular. Cuando hay tóxicos, hay esteatosis microvesicular, ¿ya? Chicos, ¿qué hacen? Voy a hacer la clase allá, creo, porque están distraídos atrás. ¿Qué están haciendo? En la hemorragia reciente vas a ver hematíes, como lo que estaba acá. En la reciente vas a ver esto de acá. Y en la antigua vas a ver esto. Entonces es una manera, por ejemplo, de nosotros, o sea, al juez le importa decir que el patólogo le diga, esta persona ha muerto y si es una hemorragia reciente, obviamente serán las 24 horas, 48 horas más, ¿no? Pero si ya tiene lo otro, esa área rosada, ya suma días, ¿no? Ustedes habrán escuchado que lo han encontrado de 3, 4, 5, 6 días, ¿no? Ya está habiendo cambios de putrefacción, la persona se hincha, todo eso. Así que está el cadáver hinchado, se le hace la necropsia. Así que estén divisados los órganos,
se le hace, y en esos órganos que están podridos, ahí se tiene que buscar esto. Entonces ustedes también han escuchado, también lo han exhumado, dicen sí o no. Exhumado significa que ya lo enterraron, pero los datos, digamos, el informe patológico no está claro, ¿no? Porque es quien tiene la última palabra. Entonces lo vuelven a sacar del cajón, lo llevan de nuevo a la morgue, y así que sea huesitos o que quede parte del resto del cuerpo, se le vuelve a hacer se vuelve a sacar y nuevamente empezamos a buscar. Entonces, acá en el Perú no hay, por ejemplo, la especialidad de patología forense, en cambio en Estados Unidos, en otros países sí lo hay, ¿no? Y el patólogo forense estudia 5 años. Nosotros hacemos 3 años de especialidad. Pero el forense estudia todo el tienes un cincel, tienes un martillo, tienes un cuchillo de cocina. Esa es la técnica. Ahí se van a ver, ustedes van a tener ese rato que poner, recordar todo lo que han explicado de psicología, de patología, Eso me está hablando de por qué muere. La causa de muerte. Y de que los patólogos tienen la última palabra. Por eso es importante. Y yo me gustaría saber, a veces, pero no, no hay privacidad, no digo. Pongamos esto. Digo, ¿y de qué vas? Y yo no miro la clase, yo no estoy en comunicación. Yo sí. De repente se aspiró, se ahogó, entonces eso lo van a ver en muestras, por eso es importante que aprendan estas cosas, que parecen mentiras, son generales, pero son importantes, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a ver son las trombosis. Acá estamos viendo un trombo, parece un ovillo de Matías. Entonces, la trombosis es un proceso que implica formación de una masa sólida de sangre, en un coágulo en el árbol vascular. Viene a hacer una propagación o una prolongación de la hemostasis, ¿no? Los trombos van a ser unas masas opacas, pueden ser friables decimos cuando tú lo coges y se desmorona, ¿no? Pueden ser adherentes también pegados al vaso. Ahora, esto puede pasar tanto en las arterias como en las venas, ¿no? De pequeño y mediano calibre. Que más o menos estos trombos van a tratar de tapar la luz, ya sea en forma parcial o total, y están formados por glóbulos rojos, glóbulos blancos, fibrina y plaquetas. Esa también es pregunta del examen, ¿por qué está formado el trombo? ¿Ya? ¿Cómo se organizan estos trombos en las líneas de sangre? Las líneas de sangre también es pregunta del examen. Incluso ustedes tienen que saber reconocer, vamos a ver el trombo y ahí van a ver cómo se ven las líneas de sangre. Los hematíes se ponen, digamos, como en filita. La fibrina detrás de los hematíes, nuevamente hematíes, nuevamente fibrina. Esa manera de acomodarse macroscópicamente nosotros lo vemos también como áreas más claras y áreas más oscuras. A esa posición de la línea fibrina se le llaman las líneas de sangre. Entonces eso también es pregunta de sangre. ¿Dónde están, en qué sitio vemos las líneas de sangre en nuestra vida? Acá tenemos un trombo. Se adelanta. Acá está. Así se ve en la luz del caso. Vean.
todo un área irregular, amorfa, por algunas partes está como todavía cercanas al endotelio, y acá sí está pegadito, ¿no? Probablemente acá hubo el daño del endotelio y ya empezó a acumularse hematíes, plaquetas, glóbulos blancos, hasta formar esta tremenda masa, ¿no? Y este es un vaso grande. ¿Qué estamos viendo acá? Espacios alveolares. ¿Ya? Acá en el esquemita, esto que ven así como serpentina es la elástica interna. Acá tenemos las células endoteliales, el subendotelio, salud, y después de la elástica interna tenemos la capa media, ¿no? Fibras musculares lisas. Acá está el trombo, fibrina, hematíes, glóbulos blancos, ¿no? Acá vemos en el esquemita la fibrina y los otros elementos. Entonces, ahora para que se produzca un trombo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber daño en el endotelio, tiene que haber alteraciones en el flujo o problemas, digamos, en la coagularidad, ¿no? Hipercoagulabilidad. Entonces, esto se le llama la tríada de Virchow, también es pregunta de Entonces, la génesis del trombo, ¿cómo se produce? Ya habíamos visto el daño en el endotelio, va a producir una alteración plaquetaria, la formación de trombos en el corazón y la circulación arterial va a tener, digamos, o va a ser por el flujo elevado, ¿no? A nivel de los grandes vasos, ustedes saben que el flujo es alto, ¿no? O sea, hay mucha presión, y ahí vamos a ver que en este sitio no se van a formar, digamos, coágulos cuando el flujo es alto, por ejemplo, a nivel de la aorta, ¿no? Ahora, los trombos arteriales y cardíacos tienen gran cantidad de plaquetas cuya adhesión y activación son necesarias para formar el trombo. Ahora, las lesiones endoteliales graves pueden desencadenar trombosis, ¿no? Por ejemplo, que haya, digamos, una placa o una estría grasa o una placa ateromatosa, igual va a traer una trombosis. La lesión endotelial expone al factor de von Willebrand y al factor tisular, ¿no? Que va, digamos, a iniciar el proceso de formación del trombo. Ahora, puede haber, digamos, un daño, una disfunción endotelial. ¿Por qué se va a producir? Por un cuadro de inflamación, agentes infecciosos, un flujo anómalo, medicamentos. Vamos a ver también la hipercolesterolemia, la homocisteinemia, y también el cigarrillo puede causar esto, ¿no? Entonces, las lesiones pueden deberse a un estrés hemodinámico asociado a hipertensión, las turbulencias de la corriente que circula, digamos, a nivel, por ejemplo, de las venas, que tienen las válvulas. Estas válvulas pueden cicatrizarse, o también, digamos, las endotoxinas bacterianas que también pueden dañar el endotelio, ¿no? Entonces, ahora sabemos también que debajo del endotelio tenemos fibroblastos. Estos fibroblastos van a producir colágeno, entonces no es directamente el endotelio, elástica interna y fibras musculares lisas. Hay un poco de colágeno, por eso se dice que el subendotelio es importante, ¿no? Entonces, en esta parte, digamos, que está debajo de las células endoteliales, ¿quiénes estarían agarrando a las fibras elásticas? Este colágeno. Y esto es importante porque le va a dar un cierto soporte a la luz del vaso, ¿no? Entonces vemos acá alteraciones del flujo por, digamos, movimientos, turbulencias. Sabemos que en la parte interna del vaso tiene un tipo de flujo y hacia la parte interna también hay otro, ¿no? Y bueno, todos estos movimientos van a generar éxtasis y turbulencias, ¿no? Que van a afectar el flujo laminar y ponen, digamos, a las plaquetas en contacto con el endotelio, ¿no? Acá tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento, ¿no? Empieza a haber, digamos, como una especie de remolinos en el movimiento de la sangre, y esto hace, ¿no?, que, digamos, los elementos que deben ir hacia la parte central se peguen hacia la periferia y se adhieran al endotelio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un corte de la pared de un vasito. Vemos acá hacia la pared estas áreas eritematosas, como que se ha perdido el endotelio y se han acumulado no solamente hematíes, ¿no? Y se están formando los trombos. Histológicamente acá estamos viendo, por ejemplo, estas líneas de sangre que les decía, ¿no?
áreas de hematíes como que se ponen, digamos, en líneas, y las otras áreas donde hay fibrina, ¿no? Entonces, hematíes, fibrina, hematíes, esto es las líneas de sangre. Ahora, los tipos de trombos, ¿cómo son? Los arteriales van a tener los sitios de turbulencia o infuria endotelial, ¿no? Y los venosos van a ser más coréstasis. Y casi siempre son oclusivos. Estos de éstasis, ¿dónde los vamos a ver? Finalmente a nivel de los miembros inferiores. Pueden formarse también en otros sitios, pero es más frecuente aquí. Acá tenemos, por ejemplo, eso es lo que les decía, ¿no? Las líneas de sangre, desde acá. Acá también igual, vean, los hematíes y la fibrina, ¿no? Todo el trombo ahí. Entonces, macroscópicamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta qué forma tiene y cómo son, ¿no? Tienen diversas formas y tamaños. Cuando lo vemos al abrir un vaso, según su origen van a tener características, ¿no? Los arteriales son blancos y murales, ¿no? Están firmes y pálidos. En cambio, los venosos son más oscuros y oclusivos, ¿no? Van a tener un aspecto medio gelatinoso cuando lo cogemos. Y van a presentar unas laminaciones macro y microscópicamente llamadas de sangre, ya las hemos visto, ¿no? A la microscopía ya les he explicado cómo son estas líneas, que vienen a ser, digamos, áreas que alternan plaquetas desde fibrina y los eritrocitos. Acá el blanco, vamos a verlos en las arterias coronarias, cerebrales, femorales, tienden a ser oclusivas, firmemente adheridos a la pared del vaso, ¿no? En cambio, los trombos rojos son más venosos en los miembros inferiores y están, digamos, como que están moldeando a nivel, digamos, del largo de la vena, ¿no? Cuando la abrimos es una tremenda, como una tira larga que está en la luz del vaso. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel, digamos, del corazón, que es lo que va a causar a nivel de la arteria coronaria, generalmente son los infartos de miocardio, ¿no? Estos trombos que son intracardíacos, generalmente son murales, están bien pegados a la pared, son causas frecuentes de arritmia, miocardiopatías dilatadas y el infarto de miocardio, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, un corte, se ha cortado el septum como pan, y estamos viendo, ¿no?, toda la parte medial. Acá estamos viendo el área de infarto, se ve esta área amarillenta, y alrededor vemos áreas eritematosas, ¿no?, macroangitas. Acá estamos viendo el trombo blanco, o lactazo también que se le llama. Se forman en las arterias, no son obturantes, son rugosos, tienen las estrías, que son las bandas de sangre, y crecen en dirección de la sangre, ¿no? Lesiones, puede ser lesiones en la pared del vaso, sus componentes ya hemos visto, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, ¿no? El color es una tonalidad blanca o blanco grisáceo. Por ejemplo, cuando se saca, digamos, se hace la recanalización de la arteria coronaria en las salas ¿cómo se llama?, de radiología intervencionista, que es, digamos, donde recanalizan, lo que sacan son unas tiritas blancas, ¿no? Y ese es el trombo blanco. Acá estamos viendo, bien, un trombo. Este es un corte de la aorta y ahí está bien adherido. Acá estamos viendo a nivel de los músculos papilares, igual otro también bien unido a la pared, también el endocardio. Y acá tenemos algunas características en este cuadrito que hay, digamos, entre los trombos los trombos arteriales y los trombos venosos, para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo es que se ven, cuánto tiempo se desarrolla en este cuadrito. Acá tenemos a nivel de las venas, vean cómo son las venas, tienen unas válvulas, y vean cómo se tornan tortuosas, dilatadas, y es también porque la pared de la vena es más delgada que de la arteria. Entonces son vasos, como sabemos, de capacitancia, almacenan una mayor cantidad de sangre, y, digamos, la persona al estar mucho tiempo parada haciendo esfuerzo
hace que, digamos, no haya un buen retorno y la pared de la vena empieza a dilatarse y se daña, ¿no? Y ahí se van a formar esos trombos. En cambio, en las arterias es diferente, ¿no? Ahí no tenemos, digamos, válvulas, sino lo que se produce es un daño en el endotelio, ¿no? Ahora tenemos el otro trombo, que es el rojo. Este se produce en las venas alejadas del corazón. Son obturantes, tapan la luz, están poco adheridos de la pared, podemos desprenderlos fácilmente, crecen en contracorriente y lo que causan es una electrificación, digamos, por éxtasis, ¿no? En la zona. Sus componentes igual, los rojos, blancos, plaquetas y el color es rojo. Acá tenemos un ejemplo de una trombosis de vena profunda en el hemisferio. Vean la dilatación, el edema que hay, y la vena está totalmente tapada por el trombo, ¿no? Entonces, oclusivos, más en miembros inferiores, también se puede producir en miembros superiores. Ahora también puede haber en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, a nivel, digamos, de la próstata también se pueden producir estos trombos, a nivel del ovario, a nivel del testículo, porque tienen, digamos, un sistema de retorno que no es igual que en otros órganos, ¿no? Y también, si ustedes se acuerdan, el plexo panfiniforme, a nivel del testículo es un gran cantidad de vasos que lo que van a hacer es, digamos, disminuir la temperatura a nivel del testículo, ¿no? Pero están como una especie de una malla. Estos vasos, cuando, digamos, se tuercen, ya sea por movimientos que hay en el testículo, tapan la oxigenación y la nutrición y causan una necrosis también del testículo, igual en el ovario. Entonces van a escuchar ustedes torsión de ovario a pedículo torcido, torsión de testículo a pedículo igual, ¿no? Pedículo torcido, porque ha girado sobre el suelo y ha tapado la circulación. Entonces son ese tipo de circulación de vasos que se tienen, ¿no? A nivel de la madre igual, de la porta, que hay en la hipófisis, y también a nivel del hígado. Y acá estamos viendo, vean ese trayecto tortuoso, que esto lo vemos macroscópicamente en los miembros inferiores de las personas, ¿no? Acá también vemos este tipo de trayectos debajo de la piel. Para estos trombos, cuando ocurren, pueden, digamos, puede pasar una resolución, se resuelve el trombo y la circulación se restablece, ¿no? Puede ser que el trombo se organice, ya puede ser porque hay daños a nivel del endotelio. Al organizarse, te va a formar un tejido de granulación. En el trombo va a haber vasitos de neoformación para restablecer la circulación hasta que, digamos, haya digamos, se restituya todo esto, ¿no? Pero no siempre pasa eso, ¿no? Estos vasitos le canalizan, se trata de reabsorber los restos de células y células muertas, hematíes de acá, pero siempre va a quedar en cierta manera la pared del vaso dañada, ¿no? Y nuevamente se puede formar otro trombo. O puede ser también que este trombo se desprenda y viaje a otro lado, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que ya se va a producir una embolia, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, en algunos cuadros donde hay tromboembolismo. Acá lo que les decía, ¿no? Las características entre los trombos pre-mortem y los coágulos post-mortem, ¿no? Que tenemos que saber diferenciar. Esto es importante, sobre todo cuando estamos trabajando, como les decía, en el campo, y tenemos que decir, ¿esto se formó antes del muerto o se formó después de que estaba, digamos, el cadáver abandonado, ¿no? Macroscópicamente, los pre-mortem son trombos secos, granulares, firmes y friables, es decir, que se desarman. En cambio, los post-mortem son gelatinosos, blandos, gomosos. La relación con la pared del vaso está acá. En los pre-mortem están bien adheridos a la pared del vaso, difícil de desprenderlos. En cambio, acá sí se desprenden fácilmente. La forma pueden o no coincidir con el contorno del vaso, ¿no? Pero acá adoptan la forma del vaso, ¿no? Incluso de su bifurcación. En la parte microscópica, en el trombo pre-mortem vamos a ver las líneas de sangre. En los coágulos post-mortem vamos a ver que es una superficie amarillenta, tiene, digamos, el aspecto, acá le llaman, ¿no? Jalea de grosella, ¿no? La evolución, ya habíamos visto la propagación, embolización, disolución, organización y recanalización.
Acá trombos recientes, apenas formados, por eso se ve que prácticamente toda la luz del vaso está tapada. Acá está fibrina, aquí es un trombo reciente. Acá igual. Acá también estamos viendo hematíes, fibrina. Vean casi toda la luz del vaso tapada, parece como una masa. Acá ya está viendo la recanalización, vasitos que se forman, huequitos. Acá mayor aumento, vasitos de neoformación. Ahora la embolia viene a ser también otra alteración que vemos en las alteraciones hemodinámicas, ¿no? Y esto se produce por desprendimiento de estos trombos que pueden viajar a diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Acá se define como una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera de los vasos, ¿no? Y se va, digamos, hasta un lugar más alejado. A eso se le llama tromboembolismo. Tipos de embolia tenemos de acuerdo a sus componentes, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? De acuerdo, digamos, si es que hay una infección estéril o séptico, ¿no? De acuerdo al origen, si es a nivel del corazón, a nivel, digamos, de otros vasos de las arterias en otros lugares, por ejemplo, a nivel del encéfalo, vasos, intestino, las embolias venosas, las linfáticas, de acuerdo al flujo, si es una embolia paradójica o cruzada, si es que es retrógrada, ¿no? Acá, por ejemplo, los tipos, ¿no? Los más frecuentes que tenemos, la embolia pulmonar, el origen de venas de las piernas, la embolia sistémica a nivel del ventrículo, la embolia grasa, traumatismo de miembros inferiores o tejidos blandos, ahí están las fracturas, la embolia aérea, personas que generalmente son buzos que se meten al mar y luego ascienden rápidamente, pueden hacer este tipo de embolia, las enfermedades por descomprensión, después embolia de líquido amniótico, la ateroembolia, placas ateromatosas que se desprenden, y las embolias tumorales, ¿no? Pequeños pedacitos de tumores que viajan a otros lugares. Acá los arteriales, los más frecuentes, generalmente los murales en la aurícula y el ventrículo. Puede ser también por endocarditis mural con vegetaciones que también se desprenden, endocarditis valvulares, válvulas cardíacas protésicas y miocardiopatías, ¿no? Que pueden desprender un émbolo. En las sistémicas son más venosos a nivel de vasos de miembros inferiores, trombosis venosa profunda, que son las más frecuentes, venas también a nivel de la pelvis y en otros lugares donde hay senos venosos, ¿no? A nivel de los pulmones, igual las venas pulmonares pueden ser sistémicas cuando hay una arteriosclerosis aórtica, arteriosclerosis carotidia y aneurisma del aorta en el corazón, cavidades sobre todo las derechas, y en el pulmón la arteria pulmonar es el sitio donde más frecuentemente se da, ¿no? Acá tenemos la trombosis venosa profunda, vean cómo se desprende. Estas válvulas deberían, digamos, elevarlas hacia la parte más superior de nuestro cuerpo, pero se van quedando, y esto cuando ya se hace más grande, hay mayor presión, pueden desprenderse, subir por pedacitos o todo un trombo. Acá lo estamos viendo a nivel de una bifurcación de la arteria pulmonar. Adoptan esta forma, también se le llama encilla de montar, ¿no? Acá lo mismo, va del vaso al corazón y de ahí al pulmón. Pues ahora también estos cuadros de tromboembolia pueden ser fatales, ¿no? A estos pacientes rápidamente pueden incluso llevarlos a la muerte, sin tener incluso mucha sintomatología, no tener blis, no tener mucho, digamos, agitación, dificultad para respirar, pueden rápidamente comprometerse, ¿no? Entonces, se dice que esta es la forma más frecuente y fatal de tromboembolia venosa, ¿no? Hay una oclusión de una arteria, de una de las arterias del pulmón, y vean como viste en la imagen anterior, pueden adoptar esa forma de silla de montar, se tapan en la arteria y pueden causar lesión. Pero en el pulmón, por ejemplo, tenemos algo que nos ayuda, no hay circulación colateral,
Entonces esto va a ayudar a que el resto del parénquima pulmonar todavía pueda tener, digamos, vitalidad, ¿no? Acá vemos el émbolo, vemos el émbolo que se ve en la luz de los vasos. Acá hay múltiples embolias. Esto también se ve ahora frecuentemente en operaciones que se hacen de liposucción. Pueden desprenderse émbolos grasos y viajar, ¿no? Y los vemos así en el pulmón, ¿no? Ahora, esto es de la trombosis pulmonar. No sabemos dónde ya se origina, igual, ¿no? Las características del trombo, las consecuencias. La sistémica finalmente sale del corazón, puede ir al pulmón, puede ir al cerebro, al hígado, al riñón, ¿no? Puede ir a otros lugares. Acá pueden originarse, por ejemplo, aneurismas, donde las paredes de los vasos están dañadas, placas ateromatosas, vegetaciones valvulares en las redes auriculoventriculares o en las semilunares y en el embolismo paradójico, ¿no? Acá 75% son de miembros inferiores y el 10% a nivel del cerebro. Los abuelitos que de pronto amanecen y están como semi-muertos, ¿no? La embolia grasa también es, a veces así es, pues sí, ustedes van a ver, los van a ver y les saben, no les escucha nada, han tenido, vean, puede pasar de esto también. Y si es hipertenso, con mayor razón hay que tener cuidado. Acá tienen la embolia grasa, vean un trombo, pero con células adiposas, ¿no? Estamos viendo acá en el trombo, embolia grasa. Entonces, esta embolia grasa lo que va a hacer es que ella puede ser, digamos, solamente un tejido adiposo o puede tener, digamos, un coágulo alrededor, no puede tener hematíes, glóbulos blancos o solo ser grasita, ¿no? Esto donde lo vamos a ver, porque en las fracturas de miembros inferiores, ahí se pueden desprender pequeñas porciones del tejido adiposo y viajar, ¿no? Por eso es que el 90% son por traumas óseos severos, ¿no? El 10% ya digamos sin hallazgos clínicos. Acá en el cerebro también pueden ir, ahí también los vamos a ver, y tiene algo característico, ¿no? Hacen unas hemorragias puntiformes a nivel de la sustancia blanca. Lo vamos a ver así. Y en la microscopía vamos a ver al vasito que tiene las vacuolas de grasa, ¿no? Células adiposas. Acá llegamos a la microvasculatura, grasita en los vasitos, en los capilares más pequeñitos, ¿no? La embolia aérea también es otra embolia que se ve, pero no está muy frecuente, ¿no? Acá lo que se tiene es aire en la circulación venosa o arterial. Estamos viendo estas burbujas que se ven dentro de la circulación, ¿no? Cuáles se juntan y forman como unas masas espumosas, ¿no? Que obstruyen el flujo vascular. Esto se produce por enfermedades de descompresión en forma especial en el embolia gaseosa. Acá en los buzos, como les decía, estos trabajadores o personas que entran al mar o salen o están, digamos, en otros lugares, salen bruscamente, ¿no? Se puede producir el coágulo. Y la embolia de líquido amniótico también se da y es frecuente, son causas también de muerte materna, se desprende líquido amniótico que también va a ir a la circulación, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Dentro de la luz de los vasos vamos a ver el lanugo, ¿no? Células epiteliales del feto, acá se ve como unos palitos junto con hematíes y en el trombo se ve eso. Acá igual, el trombo, lanugo del bebé, es una embolia de líquido amniótico. Eso también pregunta de examen. Y el infarto, como sabemos, es una necrosis paulatina o isquémica cuando se ocurre la luz de un vaso, ¿no? Acá vamos a ver los infartos hemorrágicos, los rojos y los anémicos o blancos, ¿no? Los rojos realmente son oclusiones venosas por torsiones, lo que les decía, puede ser en tejidos laxos como el pulmón, en tejidos con circulación dual como el intestino y el pulmón,
y en sitios donde hubo oclusión y necrosis, ¿no? Y luego se restablece el flujo, como por ejemplo, puede ser a nivel del ovario, del testículo, también puede pasar, ¿no? Si todavía no salgan a tiempo. Los infartos anémicos los vamos a observar en el corazón, en el vaso, en el riñón, ¿no? Acá la circulación es terminal y hay pocas colaterales. ¿Cuáles son las características? Tiene una forma de cuña. El vaso que se tapa va a estar, digamos, hacia la punta de esta forma triangular que tienen los infartos, y la periferia está hacia la base, ¿no? Va a ser, digamos, la parte periférica del órgano. Generalmente es una necrosis coagulativa, que al inicio vamos a tener una respuesta inflamatoria temporal y pasados los días va a haber una respuesta reparativa. Entonces acá los infartos anémicos, vamos a ver sobre todo en el corazón, riñón y el vaso. Acá tenemos esto sobre el corazón, ya lo hemos visto ya. Acá el infarto, por eso se dice que es blanco, por esta área de esta tonalidad media pálida que se ve a nivel del centro de la pared vestibular. Acá igual a nivel del endocardio. A nivel del pulmón vemos esta área piramidal. ¿Qué es eso? La base, digamos, hacia la parte periférica y el lápice hacia donde está el vaso tapado. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver acá? Vemos un área de hemorragia pulmonar, hematíes en las luces, y el área de infarto también es una área, digamos, donde ya poco a poco se va perdiendo la arquitectura del órgano. Y vamos a ver, por ejemplo, la sombra de los centros alveolares, y todo eso son áreas hemorrágicas. Esto también lo vamos a ver, tenemos láminas para poder ver, y acá está la imagen del riñón, la base hacia la parte periférica y el ápice hacia la luz del vaso fluido, ¿no? Acá está el vaso ya fijado, la parte periférica, Eso está en desde la luz, otro, digamos, un corte, pero el vaso en fresco sin fijar. Los sépticos, vemos acá un área de necrosis con un área con material purulento. Igual vemos acá en parénquima pulmonar también. Este es el infarto intestinal, que también es un cuadro muy frecuente que se da, una trombosis de la arteria mesentérica. Vean cómo cambia de color el intestino, se torna negruzco, y una necrosis coagulativa igualmente, y hemos visto láminas de eso. Y el shock, que se los dejo, chicos, para que lean. Hay un artículo de shock que está bien bonito. Las imágenes que les he puesto, este artículo es del Journal.